Yo estoy muy preocupada, como todos los peruanos, señor, porque prácticamente con estas decisiones y con soliviantar a la población, nuestras inversiones han sido enterradas. Toda esta proyección que nos nombra de 84 medidas, las nombra para presentarnos 8 proyectos en un año, pero si el próximo año nos cierran, señor ministro, si el próximo año nos cierran, entonces también es un engaño. Todo lo que usted está planteando no se va a poder cumplir, porque el presidente no está entendiendo que esas 84 medidas, que son muy buenas y nosotros lo avalamos, que le daríamos toda la prioridad porque estamos viendo que son excelentes, simplemente el presidente no las entiende. No va a haber tiempo para hacer eso, porque el próximo año simplemente usted no va a poder completar ni siquiera los 8 proyectos de ley que nos han dado. ¿Cuándo se enteraron ustedes del audio? A través de la presidencia, señor. Para que concluya, por favor. Termino, señor, a través suyo. ¿Cuándo se enteraron del audio? Si se enteraron del audio, ¿no le advirtieron al presidente? Esa es su obligación, de que las cosas no podían salir así. Se está utilizando un doble discurso, uno aquí y otro para la población que está en el sur, señor. Muchas gracias. Gracias, congresista Salgado. Tiene la palabra la congresista Wilka Flores por 4 minutos. Presidente, en primer lugar, para señalar la importancia de esta discusión, ojalá que la hubiésemos tenido desde el inicio del conflicto en Tía María, hace más de un mes en este Parlamento, y no solamente a propósito de unos audios filtrados de manera bastante sospechosa, que lo que han generado los últimos días es una reacción de algunas bancadas, sí, pero para proponer nuevamente o amenazar con vacancias y otro tipo de prácticas. Ojalá que al Parlamento le hubiese preocupado el conflicto en Arequipa hace un mes, justamente cuando estaba escalando, y no solamente ahora, que puede sumar eventualmente a un nuevo capítulo de la triste confrontación entre gobierno y Parlamento. Pero bueno, presidente, más allá de ese capítulo, que es el que a algunos le interesa, a nosotros como bancada nos interesa que este tema se debata a profundidad. Lastimosamente, la historia en relación al proyecto Tía María es una historia que tiene varios capítulos. Este es por lo menos el tercer capítulo de conflicto entre población, Estado y empresa. Hemos tenido 2 situaciones previas en 2 gobiernos anteriores en las que hubo además pérdidas de vida humana. ¿Por qué? Porque lastimosamente en ese tiempo ni el Estado ni la empresa hicieron los méritos suficientes para que haya credibilidad alrededor de este conflicto. Queremos referirnos puntualmente, presidente, al tema que originó en esta ocasión el conflicto en este gobierno y sobre el cual lastimosamente no ha habido las explicaciones suficientes por parte de los dos ministros. Esta famosa autorización del 8 de julio. Nosotros señalamos, presidente, que esta es una autorización express. Lastimosamente en nuestro país las empresas como Southern se han acostumbrado a que el Estado tiene que funcionar a sus ritmos y tiene más o menos que ceder a sus presiones. ¿A qué nos referimos con ello? Este es el informe, presidente, 183 del MINEM, el informe que sustenta la famosa resolución para la licencia de construcción. Este informe contiene un conjunto de documentos y ¿saben qué es lo preocupante, presidente? Que el informe del 8 de julio contiene adicionalmente 4 documentos emitidos el mismo 8 de julio. O sea que el informe sale el 8 de julio, la resolución para la licencia de construcción sale el 8 de julio y el informe que valida la autorización para la licencia de construcción tiene 4 documentos más del mismo 8 de julio. ¡Qué rapidez! Nos encantaría que el Estado sea así de ágil y eficiente para todo tipo de gestiones que realicemos los parlamentarios y quienes representamos a la sociedad. Que el mismo día 8 de julio hayan 4 documentos que autoricen una licencia de construcción. Este informe al que yo me refiero, que es el 183, lo he señalado, contiene un escrito por parte del presidente de la Southern Perú, con el cual se compromete a coordinar con el Ejecutivo los espacios de diálogo. Eso es algo que se requiere justamente para dar la licencia de construcción, un informe ampliatorio de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, un informe de la Dirección Técnica Minera y una resolución de la Dirección General de Minería. Todo esto el 8 de julio. Y esto está debidamente sustentado y motivado. La verdad es que leyendo el informe no se hace referencia a cuál va a ser los impactos sociales para la implementación, cosa
pieza fundamental para justamente emitir la famosa licencia de construcción. Entonces, ¿ante qué estamos, presidente? ¿Ante qué estamos, señores ministros, por su intermedio, presidente? Ante un proceso que se quiso hacer de manera regular, que se quiso hacer respetando justamente las observaciones técnicas que en otros momentos ya los propios agricultores a través de la Junta de Usuarios del Agua del Valle de Tambo han hecho a este proyecto. Yo no he escuchado y me gustaría en todo caso preguntar ahora, presidente, a los ministros aquí presentes, ¿por qué no hay un mea culpa por parte del Estado del famoso EIA del año 2009? Un EIA que no una ONG ambientalista antiminera, sino la UNOPS encontró 138 observaciones, 138. ¿Alguien ha escuchado alguna vez a una autoridad del Estado decir, disculpas, es verdad, los... Tiene para que termine, por favor. Que protestaron en el año 2009-2010 no eran unos radicales antimineros, no, tenían observaciones válidas que luego fueron confirmadas por la UNOPS. Yo nunca lo he escuchado, presidente, y hubiera sido muy importante que en este contexto en el que se ha querido reimpulsar ese proyecto se dijera, es verdad, en nuestro país en algún momento los EIA legales y autorizados por el Ministerio de Energía y Minas estaban mal hechos. Estaban hechos por empresas que, por ejemplo, hoy se ha emitido un informe en el portal Ojo Público que señala que la empresa que revisó por segunda vez el EIA, el mismo EIA que hoy autoriza la licencia de construcción, es una empresa que hoy está multada por OCE. Es una empresa que ya no puede contratar por el Estado. ¿Por qué? Por haber presentado información falsa. Esa información está hoy día en el portal Ojo Público, revísenla. La empresa que revisó el segundo EIA, el que está vigente, es una empresa hoy inhabilitada para contratar con el Estado. ¿Por qué? Por haber presentado información falsa en un proyecto de infraestructura de un túnel, también en el sur del país. Entonces, ¿frente a qué estamos realmente? Ante esta falsa dicotomía. Para que concluya. ¿Ante qué estamos realmente? Ante una falsa dicotomía en la que se nos quiere vender que los pobladores, los agricultores protestan porque son irracionales o porque son manipulados o porque ha habido lastimosamente, históricamente, cuestionamientos válidos y técnicos que no se han querido resolver, que no se han querido subsanar, y antes que eso hemos visto a un Estado acostumbrado a ceder fácil ante los intereses de empresas como Southern, que tienen lastimosamente un pésimo historial de manejo de conflictos, un pésimo historial comprando opinión pública con videos en los que pretenden, por ejemplo... Muy agradecido, congresista. Tiene la palabra el congresista Flores Vilches. Gracias, presidente. Mi saludo a los ministros, a los colegas esta tarde. Presidente, nuestro gobierno en cada momento ha mantenido la coherencia, ha sido consecuente en la firmeza de defender al pueblo. Si es que hay proyectos que no están dadas las condiciones, no pueden caminar, presidente. Tenemos la historia negativa de personas fallecidas en el proyecto Tía María, con 2 gobiernos, y que incluso hay congresistas acá que eran parte de ese gobierno anteriormente, y no queremos llegar a cometer los mismos errores, presidente. Por eso que se han tomado decisiones acertadas desde el Consejo Nacional de Minería para generar este espacio de diálogo y llegar a consensos. Porque de nada sirve impulsar un proyecto, presidente, cuando a mitad de camino podemos tener una reacción de la población y se paralice nuevamente los proyectos. Por eso la idea es generar las condiciones desde un inicio y que sea sostenible en el tiempo los proyectos y no tener paralizaciones a mitad de camino, presidente. Por eso tenemos que ser coherentes y este Congreso, presidente, tiene que sumarse en esta línea. Hemos visto más de 25.000 millones de soles que tenemos en cartera en proyectos mineros. Más del 60% de las exportaciones representan a nuestros minerales. Y tenemos que trabajar en esa línea, presidente, tanto el Congreso y el Ejecutivo.
evitarnos de los cuestionamientos, de los enfrentamientos y trabajar en bien de la población, presidente. El gobierno sí está actuando y, como lo han mencionado los ministros esta tarde, ya están en este momento en construcción 2 hospitales en el Valle de Islay por 106 millones de soles que va a beneficiar, en este caso, a los pobladores de la zona que antes no lo tenían. Eso demuestra que es un gobierno sensible, coherente y que está conectado con la población, con sus necesidades. También hemos visto, presidente, que es de vital importancia darles agua y desagüe a la población, porque de nada sirve explotar los minerales en una comunidad cuando no tienen los servicios básicos. Y este gobierno está ejecutando ya un proyecto por más de 28 millones de soles en saneamiento. También hemos podido escuchar, presidente, que a pesar que este proyecto minero no va a utilizar el agua que es para el consumo humano, a pesar de ello, que se va a utilizar el agua del mar, que ha sido ampliamente debatida y explicada, pero a pesar de eso, se va a dar agua a través de un proyecto de una presa por más de 180 millones de inversión. Entonces, presidente, creo que sí hay un gobierno que está escuchando a los pobladores, sus necesidades, y estamos identificados en esa línea. Presidente, debemos centrarnos en los temas que realmente le interesan al país. La economía es importante, la generación de empleo es importante, la seguridad ciudadana es importante, la salud, la educación son los temas que al poblador común y corriente le interesa. Pero para que esto se genere, tenemos que generar las condiciones para atraer la inversión privada y dar la seguridad jurídica y también política. Por eso, presidente, basta de los enfrentamientos. Yo esta tarde exhorto a los colegas que seguramente van a hacer las preguntas con altura, como corresponde, y no llegar a temas suspicacias, que realmente ya basta que se ha perjudicado la imagen de este Congreso, presidente. En esa línea, presidente, nuestra bancada apoya a nuestro gobierno, así como la población le respalda más del 50% al gobierno del presidente Martín Vizcarra. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ceballos Flores, de Frente Amplio. Gracias, presidente. Bueno, un poco sorprendido, un poco sorprendido, presidente, porque resulta que estamos haciendo una invitación al primer ministro cuando de hace más de 20 días hemos presentado un pedido de interpelación para que nos explique por qué razón se otorgó esta licencia de construcción. Quiero referirme brevemente a algunas palabras del ministro de Economía, donde nos hablaba de las bondades de la minería y los ingresos que ésta genera para el país, pero no nos ha dicho cuánto se le devuelve a las empresas mineras, señor presidente. No nos ha dicho, por ejemplo, que en el año 2017 le hemos devuelto 6.144 millones. Tampoco nos está diciendo comparativamente cuántos peruanos emplea la minería y cuántos emplea la agricultura, donde hay una diferencia abismal, y eso está claro en Tía María, donde en el mejor de los casos emplearían 4.500 personas contra los 54.000 personas que trabajan en la agricultura en Tía María. Tampoco nos ha explicado cuánto costaría manejar los pasivos ambientales y cuánto le van a costar al país, señor presidente. Pero cuando hablamos ahora de Tía María, no se habla con claridad, en primer lugar, con qué empresa nos estamos enfrentando, señor presidente, y cuáles son los antecedentes de la empresa Sauter. No nos dicen, por ejemplo, que hay denuncias con más de 2.000 niños intoxicados con plomo y otros metales en Cerro de Pasco, que la misma Sauter ha vertido 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía de Ite entre el 60 y el 96, y que en el Golfo de México
ha producido el mayor desastre ambiental de ese país, generando la contaminación en el río Sonora con ácido sulfúrico. Una empresa que tiene pésimos antecedentes y un impacto ambiental absolutamente sospechoso, señor presidente. Un impacto ambiental cuyas observaciones se levantan en un día, que además tiene un proceso contencioso administrativo que está para sentencia, y que esto no fue una razón para evitar darle la licencia de construcción a esta empresa, señor presidente, ¿no? Y no nos sorprende porque tenemos ministros que entran y salen de las empresas mineras, llegan al Estado y regresan de nuevo a las empresas mineras. Entonces acá, efectivamente, somos un país donde en lugar de avanzar a una minería responsable, la corrupción y la presión de las empresas hace que en nuestra patria veamos como algo natural, señor presidente, que tengamos miles de personas contaminadas con metales pesados, miles de personas, señor presidente, empobrecidas a partir de la devastación que genera la minería irresponsable, y que sigamos apostando. Me pide una interrupción el congresista Rosas, señor presidente. Congresista Rosas, por un minuto. Los 2 minutos. Dos interrupciones, los 2 minutos, congresista Rosas, adelante. Presidente, ¿sabe por qué estamos reunidos en esta oportunidad? No porque estamos viendo el problema de Tía María, los problemas de los productores del Valle del Tambo. ¿Sabe por qué? Porque salió un video. Y no estamos acá nosotros los del Frente Amplio no hablamos, no tenemos 2 discursos, nosotros tenemos un solo discurso. Y nuestro discurso es defender a los productores del Valle del Tambo. Es estar en contra de este proyecto que se llama Tía María, y lo decimos con toda claridad. Y lo decimos ¿por qué? Porque ¿sabe quién hace los estudios de impacto ambiental? Una empresa que se llama Geoservice. Esta empresa Geoservice ha sido nada menos que inhabilitada por 44 meses. ¿Por qué? Porque tiene datos falsos. Esos son los que han hecho el estudio de impacto ambiental. ¿Y ha sido por quién sancionado? Por la OCE, desde luego. Y nadie dice eso. Nosotros sí les decimos. Por esa razón la población en el Valle del Tambo está en contra de este proyecto. Y no es que está diciendo vamos a discutir y vamos a dialogar. No, está en contra. Esa es la voz. Y nosotros, cuando hemos ido a visitar al Valle del Tambo, hemos recogido esa demanda por las razones siguientes. 1, porque esto afecta a la salud ambiental, porque esto afecta a la actividad agrícola, presidente, porque esto afecta también, tiene efectos negativos ambientales, y porque también afecta a los ríos, al suelo, al medio ambiente. Por esa razón, en este momento, el pueblo del Valle del Tambo está ¿cuántos días en este paro indefinido? 30 días. Y hoy día, después de 30 días, recién estamos discutiendo. Por favor, concluya, congresista Ceballos. 2 minutos, ya se lo sí. Ya pasaron. Por favor, congresista Ceballos, para que concluya. Sí, señor presidente. Señalaba que este proyecto se desarrolla en la absoluta irresponsabilidad. No se le debió dar la licencia de construcción a un proyecto, señor presidente, que es absolutamente inviable. No solamente porque hay más de 138 observaciones que finalmente no fueron levantadas por la propia UNOPS, sino porque además hay una clara decisión del pueblo de Tía María de defender la agricultura, la ganadería, su forma de vida, y tenemos que acostumbrarnos a respetarlo, señor presidente, porque además basta ir al valle para darse cuenta con sentido común el riesgo que significaría una explotación a tajo abierto, que están prohibidas en Costa Rica, en Argentina, en El Salvador y en la mayor parte de los países de Europa, y acá no lo quiere decir el ministro de Energía y Minas, señor presidente. Por eso desde el Frente Amplio respaldamos la lucha del pueblo de Tía María, la lucha en Cocachacra, y vamos a estar pendientes de que se respete esta decisión. No nos alcanza, señor presidente. Para que concluya, por favor. No alcanza con que se suspenda esta licencia.
El proyecto, señor presidente, es inviable y hay que saber diferenciar qué es lo prioritario para el desarrollo de nuestro país. No es apostar a ciegas por proyectos mineros que depredan e hipotecan nuestro futuro, sino un análisis serio de diversificación productiva que no nos ate a los precios de los metales en el mercado internacional, sino nos dé la posibilidad de un desarrollo sustentado, permanente, no por 18 años como este proyecto, sino mirando el futuro de nuestro. Muy agradecido, congresista. Tiene el congresista Luis Iberico. Presidente, muchas gracias. Hace unos días, el 28 de julio, el señor presidente Martín Vizcarra concurre a este recinto para dar el mensaje al Congreso de la República, al final del cual plantea de manera unilateral, plantea de manera sorpresiva, como ya viene siendo su estilo, el adelanto de las elecciones generales. Claro, recibió el aplauso de sus ministros, de bancadas que concordaron de inmediato con esta iniciativa, de un sector de la opinión pública. Los congresos no siempre son gratos en las democracias, pero ¿a costa de qué, señor presidente? De ahondar el clima de confrontación, a costa de ahondar el clima de incertidumbre, a costa de ahondar el clima de desconfianza, a costa de generar una parálisis en las inversiones públicas y privadas. Todo lo que no debe hacer un estadista que busca darle tranquilidad a la nación y generar las mejores condiciones para el progreso, el desarrollo, el bienestar, la concertación y el entendimiento. Todo lo contrario fue lo que hizo lamentablemente el presidente de la República en este Parlamento. 4 días antes de este mensaje, el jefe de Estado, también de manera en cierta forma sorpresiva, concurrió a Arequipa para reunirse con los gobernadores regionales del sur, con los alcaldes. Y bueno, ahora sabemos que no fue una reunión, sino que fueron 2 reuniones. Una amplia con las autoridades mencionadas, con sus ministros, y otra pequeña, cerrada, con el gobernador regional de Arequipa y con algunos alcaldes. No está mal eso, presidente, las reuniones pueden ser reservadas, pero cuando los resultados van a tener incidencia en la vida política, social y económica del país, esas cosas no se pueden mantener con mucha reserva. Pero en fin, al margen de ello, ya esa reunión del presidente de la República en Arequipa había sorprendido, ¿no? Y había ocasionado extrañeza y preocupación, presidente. Extrañeza y preocupación de que sea el presidente de la República el que va a hacer una conversación o una negociación directa con las personas mencionadas que estaban liderando la huelga en Arequipa por el tema de Tía María. ¿Qué sucedió ahí? ¿Fue un acto de valentía? ¿Fue un acto de impericia? ¿Fue un acto de apuro? ¿Fue una imprudencia? Extrañeza y preocupación también, presidente, de que a la salida de la reunión ante la prensa, el presidente de la República hablara muy poco del tema Tía María y se expandiera más bien a hablar de la decisión que lamentamos que este Congreso tomó sobre el fiscal Chávarri. Extrañeza y preocupación también, presidente, porque a la salida no se sabía con exactitud qué acuerdos se había tomado, a qué aproximaciones se había arribado, qué se negoció, qué se acordó. No había, señor presidente, claridad, y eso es lo que falta en estos momentos en el país. Resultados de la reunión. Terminada la reunión, la amplia y la pequeñita, la huelga indefinida que venía afectando a Arequipa continúa. Da el mensaje de 28 de julio pretendiendo acortar el mandato de su gobierno y de este Congreso, la huelga indefinida continúa.
El 12 de agosto, el Consejo de Minería resuelve esta suspensión por 120 días del inicio de las operaciones, producto de la licencia concedida por el propio gobierno. ¿Qué sucedió? La huelga indefinida continúa y es más, se anuncia su radicalización. Entonces, ¿qué estaba sucediendo o qué había sucedido en esa reunión privada, reservada, secreta? Secreta tal vez, presidente, pero el secreto dura poco. El secreto dura poco porque alguien grabó la reunión, lo que demuestra un tanto de ingenuidad por parte de quien propició esa reunión y una exposición gratuita a que sucediera lo que ahora todos estamos viendo o escuchando. Es cierto, no tenemos el total de la conversación y tenemos fragmentos, y eso no necesariamente nos puede dar mucha claridad sobre este asunto. ¿Qué es lo que falta? Claridad. Pero algunos fragmentos dicen mucho, presidente, y eso nos preocupa. Más allá de las exposiciones técnicas de los ministros, este es un tema político. Y nos preocupa, por ejemplo, cuando el presidente dice, ahora hay argumentos para retroceder. Ya se presentó, vamos a hacerlo, pero no es que pueda hacerlo mañana, retroceder, subrayamos el término. Siguiente expresión, quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo. Obviamente se está refiriendo a los que estaban dirigiendo, encabezando o propiciando el paro contra Tía María. Yo no soy el enemigo. Siguiente expresión, lo que hay que hacer es revertirlo administrativamente con medidas que presente el gobierno, revertirlo, otra palabra que subrayamos. Otra expresión, yo mismo con los técnicos les vamos a dar el soporte para hacerlo. O sea, los vamos a asesorar para que hagan estas observaciones a Tía María. Siguiente expresión, sacamos un documento en ese sentido y si en un mes ven que yo no cumplo, hagan una medida radical. Hagan una medida radical. Y se escucha también a un interlocutor que dice, lo ha dicho muy bien, usted, dirigiéndose al presidente, tiene una habilidad, todos ganamos la paz, la fiesta de Arequipa, que ojalá que la haya, las fiestas patrias, creo que es lo más sensato, señor presidente, lo más adecuado. Resultado, señor presidente, de lo que se habló ahí o de lo que se acordó, no lo sabemos, la protesta, el bloqueo, continúan y se extienden todavía a Moquegua, hacia Quellaveco, un proyecto de mucho mayor envergadura que el proyecto de Tía María. De los que estuvieron en esa reunión, de los contertulios del presidente de la República, el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, ha declarado directamente que el presidente se comprometió a cancelar y no a suspender el proyecto Tía María. Cancelar, señor ministro de Energía y Minas. Cancelar, señor ministro de Economía y Finanzas. El presidente de la República seguramente fue pues a buscar un apaciguamiento de la protesta y solo consiguió mantenerla, radicalizarla y extenderla. Y eso nos hace recordar un episodio de la historia, cuando Winston Churchill se dirigió al primer ministro inglés Arthur Chamberlain, que había viajado a Múnich a negociar con los nazis, justamente para el apaciguamiento de lo que se venía, que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Y fue él con el primer ministro de Francia. ¿Y qué acordaron? Ceder una parte de Checoslovaquia a los alemanes nazis para evitar la guerra. ¿Qué dijo Winston Churchill? Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Yo no, de ninguna manera, voy a considerar que ha sido un deshonor que el presidente vaya a reunirse con estas autoridades. No es un deshonor, no lo puedo considerar así. Son momentos históricos diferentes, son situaciones diferentes. Pero sí ha sido una temeridad, por lo menos. Sí ha sido un riesgo muy alto, por lo menos. Y ahora vemos los resultados. No solamente son, señor presidente, los 300 millones o 390 millones de dólares que viene perdiendo hasta la fecha Arequipa. Estamos hablando nuevamente inseguridad, incertidumbre, desconfianza en la estabilidad
política y jurídica, preocupación en los agentes económicos, y ahí no solamente hablo de las grandes empresas y de la CONFIEP, hablo de todos los agentes económicos que mueven al país, pequeños, medianos y grandes. Hay desconcierto, presidente, y todo, presidente, por la falta de claridad. Hasta ahora, obviamente, no tenemos la reunión, el texto de la reunión o la transcripción de toda la reunión del presidente con estas autoridades y no sabemos qué se ha acordado. Por eso lo primero que le tenemos que preguntar a los señores ministros, si nos pueden hablar con claridad, si tienen el conocimiento de lo que está pensando el presidente. La primera pregunta, señores ministros, ¿Tía María va o no va? ¿Tía María va o no va? Lo queremos saber, porque a la luz de lo conversado parecería que el presidente ya tiene una decisión tomada, y esa decisión sería la cancelación, según lo dice el alcalde de Cocachacra. El presidente viene aquí y plantea recortar su mandato 1 año, lo mismo que la vigencia del Congreso. Está recortando la responsabilidad de gobernar el país hasta el año 2021. ¿Qué piensa hacer el señor presidente de la República? Nos preguntamos, presidente.